El pasaje de hoy narra cómo Eliezer, el siervo de Abraham, parte en busca de una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. En el pasaje de ayer, Abraham le pidió a Eliezer que no escogiera una esposa de entre las hijas de los cananeos, sino que fuera a su tierra natal, a su parentela, para traer una esposa para su hijo Isaac. Así que Eliezer, siguiendo la petición de Abraham, partió en busca de la esposa de Isaac. En el pasaje de hoy, podemos ver que el proceso en el que Eliezer encuentra a Rebeca, quien se convertirá en la esposa de Isaac, se desarrolla sin mayores dificultades y de manera muy fluida. Aunque esta era una tarea sumamente difícil e importante, hoy, a través de la palabra, queremos examinar cómo pudo progresar de manera tan favorable. Eliezer, habiendo recibido la petición de Abraham, termina sus preparativos y parte. Leamos juntos el versículo 10 de nuestro pasaje. Génesis 24. 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Eliezer partió con 10 de los camellos de su señor, y después de un largo tiempo, llegó a la ciudad de Nacor. El versículo 10 registra tanto la partida como la llegada en una sola frase. Por eso, es posible que no pensemos mucho en cuánto tiempo tardó. Sin embargo, el versículo 10 comprime un largo viaje de 800 kilómetros, una distancia muy considerable que le tomó mucho tiempo recorrer. 800 kilómetros es una distancia muy grande. ¿Cuánto sería eso? Es aproximadamente la distancia de ida y vuelta desde nuestra iglesia hasta Busán. Si se va a pie, aunque varía de persona a persona, y los caminos son mucho mejores ahora, sería una distancia que requeriría caminar unas 8 horas al día durante unos 20 días. En aquel entonces, los caminos no eran tan buenos. Fue un viaje muy largo y arduo hasta llegar a la ciudad de Nacor. Sin embargo, cuando Eliezer llegó a la ciudad de Nacor e hizo descansar a los camellos junto al pozo fuera de la ciudad, hubo una primera acción que realizó. A través de esa acción, Dios hizo que el itinerario de Eliezer progresara sin contratiempos. ¿Qué hizo Eliezer? ¿Cuál fue la primera acción que realizó al llegar allí? Oró a Dios. Leamos juntos los versículos 12 al 14 de nuestro pasaje. 12 y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14 Sí, pues que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Al llegar a la ciudad de Nacor, Eliezer pidió ayuda a Dios. Oró para poder reconocer a la persona que sería la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. A través de esta actitud, podemos deducir que Eliezer había recibido entrenamiento en la fe y la piedad mientras vivía en la casa de Abraham. Eliezer era un hombre de oración. El contenido de la oración de Eliezer fue este: Al atardecer, las mujeres saldrán a sacar agua. Entonces, yo, de pie junto al pozo, le pediré agua a una de las mujeres que encuentre. En ese momento, si encuentro a una mujer que de buen grado me dé agua a mí y también a mis camellos, sabré que ella es la esposa preparada para Isaac. Esa fue la oración que elevó a Dios. Eliezer tenía el deseo de que esta tarea se realizara sin problemas. Y a través del pasaje que acabamos de leer, podemos ver que tenía otro sentir en su corazón. Al final del versículo 12, ora diciendo: Haz misericordia con mi señor Abraham. Y al final del versículo 14 confiesa: En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Eliezer no oró para que la tarea que debía cumplir, la misión que había recibido de su amo, se realizara fácilmente y sin problemas. Eliezer oró diciendo: Haz misericordia con mi señor. No oró desde su propia perspectiva, ni para su propio beneficio. Oró desde la perspectiva de su amo Abraham y por Abraham. Esto muestra la fidelidad de Eliezer hacia su amo. Si miramos nuestras propias vidas, ¿no hay muchas ocasiones en las que pedimos nuestros propios deseos y oramos para que se cumplan? Sin embargo, lo que podemos aprender hoy de la oración de Eliezer es que, en lugar de orar por nuestros propios deseos y por nosotros mismos, debemos orar primero para que se cumpla la voluntad de nuestro Señor, Dios. Cuando oramos de esta manera, Dios derramó su gracia para que todo el itinerario de Eliezer se desarrollara sin contratiempos.
Si deseamos que nuestras vidas transcurran sin problemas, si deseamos que todo por lo que oramos se cumpla en nuestras vidas, les bendigo en el nombre del Señor para que todos podamos orar primero por el cumplimiento de la voluntad de Dios antes que por nuestros propios deseos. En el versículo 15, podemos ver que la respuesta de Dios a Eliezer, que estaba orando así, fue inmediata. Leamos juntos el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. El versículo 15 comienza diciendo, antes que él acabase de hablar. En otras palabras, antes de que terminara de orar, una mujer se acercó. Antes de que terminara la oración de Eliezer, que pedía que esta tarea se realizara sin problemas, Dios hizo que Rebeca, la esposa que había preparado para Isaac, saliera a este pozo. Tal como había orado a Dios, Eliezer se acercó a Rebeca y le pidió un poco de agua. Rebeca le dio agua de buen grado. Y después de que Eliezer terminó de beber, ella dijo que también sacaría agua para los camellos para que bebieran hasta saciarse. En aquella época, en la región de Palestina, había dos tipos de pozos: los que extraían agua subterránea y los que recogían agua de lluvia, y estos pozos solían estar situados cerca de los arroyos. Por lo tanto, había que bajar hasta donde estaba el pozo. No era un terreno plano. Había que bajar y luego subir una cuesta. Rebeca le dio agua a Eliezer. Pero también les da agua a los camellos. ¿Cuántos camellos había? No era 1 ni 2, sino 10 camellos. Como mínimo serían 10 viajes. Sabemos que los camellos son animales que no beben agua con frecuencia, ¿verdad? Pero se dice que cuando beben una cantidad enorme de agua. Probablemente tuvo que hacer el viaje de ida y vuelta a ese pozo no 1 o 2 veces, ni 10, sino quizás docenas de veces. Rebeca debió de ir y venir sin descanso al pozo para dar suficiente agua no solo a Eliezer, sino también a los camellos. Al ver la actitud de esa mujer, Eliezer debió de pensar, es esta mujer. Se habría convencido de que era ella, pero aún le quedaba una cosa por confirmar. Tenía que confirmar si esta mujer era pariente de Abraham. Así que Eliezer le pregunta a Rebeca de quién es hija. En el versículo 24, Rebeca le responde, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Ahora todo estaba confirmado. Todo lo que Eliezer había pedido en oración se había cumplido. Eliezer, que había orado y pedido la ayuda de Dios al llegar a la ciudad, pudo ver cómo todo se desarrollaba sin contratiempos. Y su gratitud y adoración a Dios se registran en los versículos 26 y 27. Queridos hermanos en Cristo, oramos deseando que nuestras vidas sean pacíficas, tranquilas y sin contratiempos. Sin embargo, estas oraciones a menudo las hacemos desde nuestra propia perspectiva o nuestro punto de vista. Recordemos hoy la gracia de Dios que hizo que todo esto sucediera sin problemas, y al recordar la fe de Eliezer, que pidió la ayuda de Dios y oró por la voluntad de su amo, espero que podamos grabarlo también en nuestros corazones. Debemos orar primero por nuestro Dios, antes que por nosotros mismos. Debemos orar buscando el reino y la justicia de Dios. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dijo que a quienes buscan su reino y su justicia, todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, les bendigo en el nombre del Señor para que el día de hoy sea en el que miremos más a Dios y le supliquemos en nuestras vidas. Les bendigo en el nombre del Señor para que todos nos esforcemos en orar primero por el Padre, antes que por nosotros mismos.